Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mundo Deportivo y Social, su espacio acá en nuestras plataformas digitales para que nos sigan, se suscriban, nos dejen sus comentarios y obviamente podamos hacer todo esto que hacemos a través de nuestras transmisiones deportivas, pero también de nuestro espacio social, nuestra reflexión social que aporta un granito de arena a esta sociedad en la que vivimos. Hoy, con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa y Camilo Sánchez, les decimos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Hay altas temperaturas por estos días, no solo aquí en nuestra área metropolitana, sino en todo el país. Unas altísimas temperaturas, inclusive en la ciudad de Medellín y su área metropolitana ha alcanzado alrededor de los 30, 31 y hasta 33 grados. Muy alta la temperatura. Pero también hay un pronóstico de que podría variar el clima y de esas temperaturas tan altas se podrían venir jornadas de lluvias. Así que la recomendación es, hombre, cuando hay estas temporadas de mucho calor, la gente tendría que ayudar a cuidar todos estos sistemas hídricos que tenemos alrededor de nuestras vías, de nuestras casas, de nuestras poblaciones donde estemos ubicados. Cuidarlas, cuidar ese espacio, las cañadas, todos estos ríos, y que no se taponen con toda la basura que tiramos nosotros. Y ahora, cuando llegue el invierno, pues estar preparados para toda esa jornada de lluvias y así poder nosotros por lo menos convivir un poquito más con la naturaleza. Recordemos que ella no es la culpable de los desastres naturales, que así como les llamamos, sino que somos nosotros los que interferimos en ese ecosistema. Así que ayudemos a la naturaleza. ¿Y cómo nos ayudamos? Preparándonos cuando estamos en jornadas de mucho invierno, pero también cuando estamos en esas jornadas de lluvias y pasan esas tragedias con derrumbes, deslizamientos y tantas cosas que suceden. Así que les dejo ese mensaje para que lo pongamos en práctica. De otra parte, hoy quiero hablar de un tema que esta semana sucedió en el país a raíz de la confrontación que vienen realizando muchos de estos muchachos que son seguidores del fútbol. Nosotros tenemos un fútbol profesional que se juega todos los días, que se está jugando a toda hora, que los muchachos, sobre todo los muchachos y algunos adultos también, no han entendido que este es simplemente un negocio. Un partido de fútbol hoy en día es un negocio. Inclusive ha pasado de ser esa diversión a ser un negocio. Porque primero era una diversión completa para las familias. Porque se discutía sobre el tema del fútbol, quién fue bueno, quién fue regular, quién me gusta, quién no me gusta. Y los futbolistas cambiaban tan fácil de camiseta de un equipo a otro, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y después, incluso desde los años 90, yo diría que empezó esto
a taladrar de otra forma con la creación, sobre todo en algunos países nuestros, con alguna, digámoslo, herencia de algunos países europeos, donde el vandalismo se cogió los estadios y se generaron las famosas barristas, grandísimas barras que llegaban a los estadios no solo a gritar, sino a quitarse la camiseta, a consumir alcohol, a consumir droga, cualquier tipo de estas sustancias. Y que en medio de todo eso estaban presentes dentro de un estadio. Eso en Europa se fue erradicando poco a poco, pero muchos de nuestros países latinoamericanos pues asumió ese mal concepto. Y así fue que nacieron de esos malos líderes en muchos barrios populares de nuestra región suramericana, incluso en parte del continente, yo diría que desde México, porque en Estados Unidos se le ha puesto un tate quieto a muchas de esas cosas, pero en países latinoamericanos muchos asumieron ese rol y también participan del negocio del fútbol, a pesar de todas las tragedias que ha dejado el ser barrista, el seguir a un equipo de fútbol, porque al final los equipos administrativamente, entre los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, le va y le viene si ese muchacho murió en la vía pública. Ellos tendrán que seguir jugando su partido y responderle a sus patrocinadores. Y así, por ejemplo, en Colombia, en los últimos años, han muerto tantos y tantos por seguir a un equipo de fútbol, por querer entender que a través del fútbol puede generar todo eso que de pronto en la casa psicológicamente no puede explotar, y sí lo puede hacer en las calles o en los estadios o en las vías, en todas estas carreteras del país. Por eso se sube a un bus, se sube a una tractomula de ese sistema de los muleros, donde se suben a esos carros pesados y van de una ciudad a otra arriesgando su vida, arriesgando la de otros y realmente pues poniendo en peligro una cantidad de cosas, porque en el camino se encuentran con otros hinchas y es donde se arman todas estas tragedias, todos estos enfrentamientos. Ni qué decir cuando salen en motos, cuando se rebuscan de alguna manera para poder llegar donde está ese equipo, y el creer que tiene una participación por el simple hecho de estar en una tribuna. Y esto se ha alentado mucho porque, por ejemplo, la División Mayor del Fútbol Colombiano no dice nada, la Federación Colombiana de Fútbol menos, el gobierno nacional se hace el desentendido, pero la tragedia sigue ocurriendo. Esta semana, por ejemplo, en la ciudad de Pereira, 2 hinchas o seguidores o barristas o vándalos, como usted le quiera decir, inclusive del mismo equipo como Atlético Nacional, se enfrentaron al llegar a la ciudad de Pereira, y entre ellos mismos se agredieron con tan mal resultado para uno que terminó muerto. Claro que uno dirá, ya las familias saben a lo que se expone, porque entiendo que un papá y una mamá, o una mamá, porque hoy estos sistemas familiares son disfuncionales, papá por un lado, mamá por el otro, entienden que su hijo, cuando sale a acompañar estos equipos por todo el país, por el continente, donde quiera que vaya, se está exponiendo a morir en las carreteras, en las vías o en los estadios de nuestro país, porque no hay seguridad y porque no hay tolerancia, porque no hay el entender de esa cultura que un equipo de fútbol no es la vida, que es ínfimo, es una partecita muy ínfima de la vida, que una camiseta no tiene por qué costarle la vida a una persona, ni puede dañarle el camino a otra persona, ¿cierto? Pero en medio del licor, en medio de la droga, en medio de tantas cosas que suceden con estos muchachos en las vías, pues ocurrió una tragedia esta semana antes del partido Nacional Pereira. Pero eso es como hoy en día, como lo que venimos diciendo hace muchísimo rato, es simplemente un paisaje. Eso es paisaje, es un muerto más, que nadie se atreve a decir, que simplemente se da como una noticia pasajera ya de costumbre de nuestras raíces y de nuestro pueblo colombiano, donde todos los días muere una persona por X o Y circunstancia. Pero ustedes se ponen a leer las estadísticas de los muertos en lo que ha sido
el tema fútbol con el argumento de que soy hincha o que soy seguidor o que soy barrista del fútbol, y son muchísimos en nuestro país. Y no respeta el número de años, porque he leído que hay menores de 10 años, hay muchachos entre los 10 y los 20, en su gran mayoría entre los 10 y los 20, lamentable, porque son jóvenes con muchos sueños seguramente, y que por la idea de otro amiguito y porque no tiene un control de la familia o en el hogar y porque el desgobierno cada día nos inunda más, pues simplemente pierde la vida por el ridículo de ponerse la camiseta de un equipo de fútbol. Y qué pena decirlo, es el ridículo de ponerse la camiseta de un equipo de fútbol, porque esa no es la vida. Es algo muy insignificante dentro de lo que debe corresponder al ser humano y a la vida misma. Lamentable, pero más lamentable que no se pronuncien las autoridades como deben ser, tomar las acciones como tienen que ser, y menos quienes organizan el fútbol profesional colombiano, como es la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano y el gobierno nacional, porque esto no es solo dentro, sino también fuera de los estadios. Todos son los autores, todos hacen parte de lo que tiene que ver con la responsabilidad y la seguridad dentro del fútbol, para poder que esto algún día pueda culturalmente crecer. Nosotros tenemos que crecer en esa cultura fútbol, y la cultura fútbol significa que no podemos seguir tolerando todo esto que está pasando en las diferentes ciudades del país y sobre todo en las carreteras de nuestro país con estos muchachos, hombres y mujeres. Inclusive muchas veces son más fuertes, son más groseras, son más intolerables la misma mujer hoy en día dentro de este grupo de llamados seguidores de fútbol, como les digo, como usted lo quiera llamar. Ojalá algún día podamos llegar a la cultura del ser humano y podamos vivir un partido de fútbol en paz y podamos manejar un mejor argumento que nos dé la posibilidad de compartir con aquel que no es de mi mismo equipo, pero que podamos compartir las cosas en paz, y sobre todo cuando tengamos una opinión, pues sepamos respetar la del otro, porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Qué tal que todos pensáramos de la misma manera? Así que, amigos, el llamado para que el fútbol, sobre todo estos muchachos que son barristas, que son seguidores, que son hinchas, como le quiera llamar a usted, puedan entender que esto no es una guerra, sino que es parte de una actividad comercial hoy en día llamada fútbol, y que antes se llamaba diversión. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en Mundo Deportivo y Social, ya regresamos. Inicia la época de menos lluvias y con ella el aumento de los riesgos asociados a las altas temperaturas. Por eso, desde la Alcaldía de Envigado te recomendamos no realizar quemas, no arrojar cigarrillos ni fósforos, reportar de inmediato si observas columnas de humo o conatos de incendio. Línea única de emergencias de Envigado, 604-276-6666. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Retornamos a Mundo Deportivo y Social. Los invitamos mañana para que nos sigan en el fútbol profesional colombiano. Desde las 7 de la noche estaremos en la transmisión del partido entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Todo esto por la cuarta fecha de esta liga colombiana. Que se suscriban a nuestro canal y nos dejen todos sus mensajes. Hablemos de este fútbol profesional colombiano. A propósito, se recuperó Iván René Valenciano. Qué bueno, o va en su recuperación. Tuvo unos desmayos, está viviendo en territorio norteamericano. Fue llevado a un hospital y parece que las cosas están mejorando, porque pues ustedes saben que él había sido operado del estómago y todo eso, y debe llevar una dieta controlada de la alimentación. Y cuando uno se mete en estas dietas, pues muchas cosas se le bajan en el sistema del cuerpo, de las defensas del cuerpo, y esto origina que pues pueden suceder los desmayos de Iván René Valenciano. Ojalá se recupere
el que nos regalara muchas tardes maravillosas dentro del fútbol y muchas noches también en grandes equipos del fútbol profesional colombiano, entre ellos Independiente Medellín. Bueno amigos, para hablar del Medellín, que ha sufrido después de lo que fue la finalísima del fútbol frente a este Independiente Santa Fe, que los hinchas no copian mucho de lo que ha pasado con este Medellín y todavía no digieren qué fue lo de la final. No digieren eso. Porque Medellín llega, avanza, es un equipo que tiene momentos estelares, pero que comete unos errores tan infantiles, y no solo dentro del campeonato, en las mismas finales del fútbol. Y le pasa por el cuerpo técnico y también pasa por los jugadores. Y entonces la hinchada está exigiendo mucho más de eso. Y para acabar de abusar en estos días, el caso de Homer Martínez, que disparó muchas cosas. Porque es que el jugador no quería seguir en el Medellín. Es el jugador que más relevancia tuvo en el semestre, o en lo que se jugó en el semestre, y me parece que el más destacado fue Homer Martínez. Pero el jugador definitivamente no quería seguir en el Medellín, por muchas razones internamente que conocerá el jugador, o que sabrá el jugador y que saben también los directivos del club. Y además en el fútbol mexicano iba a recibir mejores dividendos económicos y un contrato hasta el 2028. Son más o menos que 3 temporadas y por ahí le pueden extender un poquito más ese contrato. Y esto es un negocio, es un negocio donde el futbolista tiene que sacarle provecho a sus pocos años de carrera deportiva. Ya tiene 27, 28 años casi Homer Martínez. Pero bueno, muchos hinchas pensaron que esto no se trata de amores, esto se trata de quien tenga el dinero para pagarle a cada uno de ellos. Y por eso ustedes ven que este jugador pasa para acá, que se va para allá, que el mejor de la temporada está prácticamente con un pie afuera de su equipo de fútbol. Eso lo tienen que entender todos los que siguen a estos equipos del fútbol nuestro, sobre todo el fútbol nuestro. Porque eso no sucedería, por ejemplo, yo digo en España. El Real Madrid, el que es figura, se queda en el Real Madrid. El que es el Barcelona, se queda en el Barcelona. ¿Por qué? Porque ellos tienen con qué pagarle el dinero suficiente para que no se lo lleven a otro lado. Pero en el fútbol doméstico colombiano, un jugador se muestra y tiene que salir, y sale. ¿Por qué? Porque es un negocio para el equipo, un negocio para el jugador. Y por eso se va, como pasa en muchos equipos de nuestro continente latinoamericano o parte de lo que es América. Entonces con la salida de Homer también salió Gerson Mosquera, su continuidad en el News, no se llegó a un acuerdo, y bueno, entonces llegó Snyder Mena, llegó también el señor Juan David Bonilla, y ahora el caso de Harlan Barrera. Lo de Harlan, ustedes saben que le fue muy bien en el Deportivo Cali, aunque el equipo no le fue bien. Y un jugador solo no puede hacer que todo funcione. Me parece que tuvo mejor su rendimiento que lo que fue su paso por Atlético Nacional, sobre todo en los últimos partidos con Nacional, porque tuvo también épocas muy buenas. Inclusive le dio un título a Nacional frente al Deportes Tolima con ese gol de cabeza que hace Harlan Barrera en ese partido en Ibagué. Tuvo tardes y noches buenísimas con Nacional. Después va al Deportivo Cali, un equipo que está sometido y sumido en una crisis económica impresionante, y allí le va bien a pesar de que el equipo no responde y tiene que salir porque no hay dinero con que pagarle, y vuelve a Medellín a un equipo contrario al que jugó. Entonces los hinchas tendrán que entender que esto no se trata ya de porque jugó en Nacional ahora juega en Medellín. No, eso es su trabajo, es el trabajo de Harlan Barrera. Lo que uno sí debe pedir es primero que el jugador cumpla con la disciplina, que el jugador entienda cómo es el manejo dentro del Medellín, y eso sí, creo que el señor Alejandro Restrepo lo tiene muy claro, y lo tercero es que pueda rendir en la cancha y que le pueda rendir a este Medellín que necesita en esa zona la creación, la inteligencia, las bondades del fútbol que tiene este jugador cuando se mete a jugar fútbol. Eso sí está muy claro. A propósito
de Harlan Barrera. Esto fue lo que dijo a su llegada, su presentación con los seguidores de la camiseta de Independiente Medellín. Muy contento de vestir a esta linda camiseta, pero estar a la altura, sabiendo de que el club está viendo por un lindo momento que no futbolístico, pero con mi experiencia poder aportar en lo que necesita el cuerpo técnico, los directivos, obviamente por la confianza que han mostrado hacia mí y obviamente a toda la hinchada que ha demostrado ser una de las hinchadas más lindas. Siempre que venía a jugar de rival contra Medellín, veía a la hinchada, siempre veía sus cánticos, cómo se hacían sentir, y es una linda sensación ahora de poder en algún momento, ojalá pronto, hacerlo sentir ya de un apoyo hacia el equipo, hacia mí, y ojalá sea ganando grandes partidos, ojalá con títulos. Las palabras de Harlan Barrera. Ahora Medellín, su problema principal, el goleador. Yo siempre lo he dicho, yo no sé qué va a pasar con el Medellín, pero a Medellín le falta, yo entendería que un extremo, y definitivamente le falta un goleador. Pero le deseamos mucha suerte a Harlan Barrera, porque entendemos que sí tiene las condiciones para jugar en cualquier equipo, siempre y cuando la disciplina le ayude y por lo menos se someta a que tiene que ser un jugador colectivo y no tan individual. Amigos, los dejo con esta pequeña pausa comercial. Estamos en Mundo Deportivo y Social, ya regresamos. Inicia la época de menos lluvias y con ella el aumento de los riesgos asociados a las altas temperaturas. Por eso, desde la Alcaldía de Envigado te recomendamos no realizar quemas, no arrojar cigarrillos ni fósforos, reportar de inmediato si observas columnas de humo o conatos de incendio. Línea única de emergencias de Envigado 604-276-6666. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, continuamos. Este es Mundo Deportivo y Social en nuestras plataformas digitales. También tenemos nuestra alianza con RCN Radio Cristal en la ciudad de Medellín para que podamos hablar del fútbol profesional colombiano y de nuestros espacios sociales. Así que suscríbase a nuestro canal, active la campanita y déjenos su mensaje para que podamos interactuar y vivamos todos esta parte social y esta parte deportiva como tiene que ser, con la integración de todos ustedes. A propósito, se está terminando la fecha número 3 y mañana arrancamos la número 4. Esto es uno encima del otro. Es siempre discutido este tema porque hace muchos años estoy metido en lo que es las transmisiones del fútbol. Y uno discute que no hay ese tiempo de recuperación, que no hay ese tiempo de preparación, que no hay ese tiempo de logística inclusive para el manejo dentro de la seguridad y convivencia de los estadios. Es que esto no es montar un partido uno encima del otro. Detrás de un partido de fútbol hay tantas cosas, pero tantas cosas que se maneja no solo en la parte del entrenador como tal, sino también de los mismos directivos y el tema logístico. Pero en Colombia les dio, y hablo de Colombia porque no sé cómo estará funcionando en otras partes del mundo, lo antitécnico, eso que hablaban aquellos que hoy alaban el fútbol colombiano simplemente porque les dan una cuota de estas regalías a través de su trabajo en los espacios que transmite el fútbol colombiano. Primero decían que era muy antitécnico. ¿Por qué? Porque es que no hay recuperación. Hay equipos que todavía no se han armado. Solo les digo esto, hay estadios que no se han recuperado. Miren lo que ha pasado con el Campín de Bogotá. Es un estadio que no está recuperado. El Atanasio Girardot tampoco. Tiene muchos problemas y vienen otros conciertos. Ahora se anuncia incluso el concierto de la Feria de Flores, que va a retener más de 10.000 personas encima de la gramilla del estadio. Que hay técnicos que no tienen tiempo de preparar el tema defensivo, el tema ofensivo, las transiciones, cómo se hace la salida por los carriles, cómo se juega sobre los pasillos internos, cómo definir arriba. Y claro, nosotros llegamos al estadio simplemente a juzgar, bueno, este equipo trabajó y no trabajó y tiene problemas aquí y tiene problemas allá. Pero ese equipo no ha trabajado.
Ese equipo está jugando un partido de fútbol, prácticamente están entrenando en los mismos partidos, están entrenando los jugadores. Cosa que no es ni ético ni futbolísticamente presentable. Aunque ustedes puedan escuchar a muchos que digan, es que amamos el fútbol colombiano, pero no es que lo estemos amando. Es un negocio donde se han reunido simplemente algunos directivos y dicen, hombre, mire, tenemos que jugar partido tras partido porque tenemos que cumplir toda esta pauta comercial que hoy en día tiene la televisión. Simplemente es eso, porque aquí lo único que importa es la pauta comercial de estos anunciantes en televisión y hay que vender todos esos partidos, uno encima de otro, buenos, regulares o malos como salgan estos partidos. ¿Y qué conduce esto? Miren, conduce a un mal manejo en el tema logístico dentro de los estadios. Conduce a que los equipos de fútbol no estén preparados. Conduce a la inseguridad entre los estadios, perdónenme, a la inseguridad, el tema logístico, la inseguridad entre los estadios, porque no hay seguridad ni dentro ni alrededor de los estadios. Y conduce también a eso que decíamos, el mal manejo deportivo, hablando de los entrenadores y de sus jugadores, el bajísimo rendimiento. Pero también conlleva esto a los problemas físicos, personales, del cuerpo humano, de aquellos que son los protagonistas del espectáculo, el futbolista, los médicos. Estos señores, jugadores, del día de mañana se retiran, de pasado mañana se retiran, y si no guardaron la platica empiezan los dolores del tobillo, de la rodilla, de la columna, de la cadera, del hombro, de la cabeza. ¿Por qué? Porque es que esto es un evento de alto rendimiento. Y ajustar el cuerpo humano, dele hasta que revienta. Y si no revienta ahora, con el tiempo va a reventar, amigos. Ténganlo por seguro. Pero bueno, es un negocio. Es un negocio que muchos no lo quieren ver así y que muchos lo quieren disfrazar. Pero yo se los digo y vivo dentro de él y quiero entender que esto pueda mejorar algún día. Ojalá se entere alguien y le venga a poner el sentido común a esto, no un sentido dictatorial de cómo se maneja el fútbol colombiano. Pero bueno, sigámoslo viviendo mientras tanto, mientras llega ese Salvador que estamos esperando. Nacional jugó en Pereira. Nacional juega mañana. A esta hora está jugando Independiente Medellín, juega Nacional mañana. Y ya vieron cómo se reventó Nacional en Pereira, no solo en el partido, porque tenía 2 hombres menos, es que el partido arrancó con 11 y 11. El problema de Nacional es cómo medir y cómo saber marcar. Cómo no se pasa de revoluciones el señor Juan Manuel Zapata y cómo no se pasa de revolución el señor William Tecillo. Y eso que le perdonó la tarjeta roja o amarilla a algunos otros. Cómo hay que mantener un equipo de jerarquía con 11 en la cancha y cómo ese equipo debe responder frente a equipos de media tabla que son protagonistas de vez en cuando, como el cuadro del Deportivo Pereira. Porque nosotros tenemos que diferenciar que en el fútbol tiene que haber unos que son históricos, que tienen historia, que tienen mejor inversión que otros. Eso lo tenemos que entender. Aunque hay que reconocer el trabajo de un equipo como el Deportivo Pereira, porque no lo podemos desconocer, pero uno no puede desfigurarse tanto como se desfiguró, tanto disciplinariamente dentro de la cancha Atlético Nacional como deportivamente hablando. Y deportivamente hablando sigue teniendo problemas en los laterales, ambos, porque el señor Candido no es solución y el señor Salazar no es solución en izquierda. Y me parece que todavía le cuesta a Joan Castro en derecha, ¿cierto? En la zona de volantes, el señor Campuzano entró en el segundo tiempo y en algo le dio un poquito de más tranquilidad a esa zona de volantes, y en el frente de ataque sigue en un muy pobre nivel, pero pobre nivel, Marino Inestrosa. Y ese jugador le hace mucha falta al cuadro Atlético Nacional. A propósito de trabajos, aquí está el técnico Verdolaga hablando de que no tiene tiempo para trabajar lo que se le viene encima en la Liga Colombiana, la Copa Colombia y por supuesto ahora en el mes de agosto la Copa Libertadores de América. Porque no era el resultado, ni la forma, ni ver jugadores por expulsiones. Tenemos que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. Tenemos muy poco tiempo para trabajar. Tenemos partidos el viernes, venimos jugando cada 3 días.
y es una seguidilla que nos vamos a acostumbrar porque tenemos Copa y Copa Libertadores por delante. El técnico del cuadro Atlético Nacional. Ojalá tengan tiempo. Bueno, amigos, esta semana felicitaciones a la gente del América, pues superó a su rival en la Copa Suramericana, a un Bahía desconocido, le ganó 2-0 y avanzó, ya le había empatado de visitante. Caldas, que goleó a Santa Antonio Bulo 4-0 y le había metido 3, le marcó 7. Y por supuesto hoy que juega el cuadro Atlético Bucaramanga frente a Mineiro en ese partido que será en territorio brasilero. Mucha suerte para Bucaramanga, que va perdiendo la serie 1-0. Se está terminando la tercera fecha del fútbol colombiano, ¿cierto? Medellín Envigado, entonces, y Cali Fortaleza. Esos son los 2 partidos del día de hoy. Pero mañana arrancamos de una vez. Mañana arrancamos con Tolima Pereira a las 6:20 y Nacional Santa Fe, que será 8:30 de la noche. Nosotros estaremos desde las 7 de la noche en ese partido para que todos nos sigan a través de nuestras plataformas digitales y por RCN. El día sábado, Chico Pasto, Caldas Junior y América Águilas Doradas serán los 3 partidos del día sábado. El día domingo, Envigado frente a La Equidad, Unión Magdalena frente a Independiente Medellín en Santa Marta y Fortaleza frente a Alianza Valledupar. Y el lunes, Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios Llaneros. Es la jornada del fútbol colombiano número 4. Como quien dice, sálvese quien pueda, porque aquel que se quedó. Ya vamos en casi 4 jornadas y este campeonato comenzó a mediados de este mes de julio. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero bueno, como es un negocio, sálvese quien pueda. Vamos a esta pequeña pausa comercial y ya retornamos. Este es Mundo Deportivo y Social. Inicia la época de menos lluvias y con ella el aumento de los riesgos asociados a las altas temperaturas. Por eso, desde la Alcaldía de Envigado te recomendamos no realizar quemas, no arrojar cigarrillos ni fósforos, reportar de inmediato si observas columnas de humo o conatos de incendio. Línea única de emergencias de Envigado 604-276-6666. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. EPM, 70 años de progreso, 70 años juntos. Amigos, estamos en Mundo Deportivo y Social. Vamos a conocer la actualidad de algunos de nuestros jugadores a nivel internacional que han tenido un paso al fútbol, unos europeos, otro al fútbol de nuestro continente, pero que han dado un paso importante en su carrera. Aquí está con todos ustedes Miguel Ángel Correa para hablarnos de la actualidad de nuestros futbolistas. Hola Alberto, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Empezamos con la información de las transferencias de jugadores colombianos a nivel internacional y de inmediato nos vamos a territorio portugués porque allí se dio la presentación de Richard Ríos, quien firmó con el Benfica hasta el año 2030. El club portugués pagó más de 30 millones de euros por el colombiano, más algunas bonificaciones que se irán dando a través de la temporada. El conjunto portugués también le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros a Richard Ríos en caso tal de que quiera salir del conjunto luso. Otro de los colombianos que salió al fútbol internacional, al fútbol mejor de la Premier League, es John Arias. El ídolo leyenda de Fluminense partió hacia el Wolverhampton, donde se reencontró con un ex compañero de Selección Colombia como lo es Gerson Mosquera, juvenil de Atlético Nacional, que salió vendido para el territorio inglés, más precisamente para el Wolverhampton. Allí ya lleva 2-3 años en los que ha alternado entre sesiones y cuando estaba haciendo una buena temporada llegó esa lesión de rodilla que lo ha tenido apartado durante tanto tiempo de las canchas. John Arias portará la número 10 de los Wolves. Allí lo recibió su ex compañero de equipo André, el brasileño, y también su compatriota Gerson Mosquera, como ya lo habíamos mencionado. John Arias tendrá contrato hasta el año 2029 con opción a extenderlo hasta el año 2030. Estos son los 2 movimientos más importantes del mercado de fichajes para los colombianos. Y ahora nos regresamos hacia el fútbol sudamericano porque Duván Vergara, uno de los hombres que salió del América de Cali,
recayó en el Racing Club de Avellaneda y en sus 2 primeros partidos ha dejado muchas impresiones positivas en el fútbol argentino. Una de ellas es por su talento, por su capacidad de filtrar balones, de enganchar y de dejar en ventaja a sus compañeros. Y en el segundo partido que tenía con la casaca azul y blanca, marcó el gol del triunfo para Racing. Y por esto está llevando muy buenos elogios de la prensa argentina y de los hinchas de Racing de Avellaneda. El otro colombiano que está en el territorio argentino y que repuntó en la última fecha fue Edwin Cetré. El colombiano, ex Independiente Medellín, ex Junior de Barranquilla, estaba próximo a ser transferido al fútbol uruguayo, más precisamente a Peñarol. Y en el último partido, cuando no creían que iba a ser utilizado, el técnico Eduardo Domínguez le dio la confianza, lo ingresó y adivinen, marcó un gol de chilena. Y sin bastarle esto, dio una gran asistencia, desbordó por la banda, lanzó un gran centro y el delantero llegó para convertir, y con esto aportó en la remontada de Estudiantes de La Plata, y ya la transferencia de Edwin Cetré al fútbol uruguayo se empieza a complicar, ya lo empiezan a querer de nuevo en Estudiantes de La Plata. Estas son algunas de las noticias, de las actualizaciones, de las transferencias y del nivel actual de algunos jugadores colombianos en el exterior. Señoras y señores, vamos llegando al final de Mundo Deportivo y Social. Muchísimas gracias por seguirnos, por activar la campanita, por dejarnos sus comentarios, por escucharnos en el fútbol profesional con nuestra cadena aliada RCN Radio en la capital de la montaña para el mundo entero. A todos un Dios les pague. Vamos creciendo día a día, poco a poco en Mundo Deportivo y Social. Hoy con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa Lara y de Camilo Sánchez. Mi nombre es Alberto Kenguán Gómez. Como director del programa les dejo esta frase. Guárdela, llévela en su corazón, pero aplíquela en su vida. Recuerde, para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso.